y ahora voy a pasar la palabra para Edson, que también va a tejer sus comentarios entre 10 y 15 minutos aproximadamente, porque también quiero dar la oportunidad para las personas que nos asisten, que están en la sala con nosotros y también las personas de Facebook. Edson, te paso la palabra. Gracias, Adriana. Buenas noches a todos y agradecer a Carlos por compartir esta mesa virtual en la presentación de su libro. Gracias, Carlos, y gracias a Arcelats por intermedio de Adriana y todos aquí presentes. Muchas gracias. Yo quisiera compartir una presentación que elaboré para mi participación hoy. Entonces voy a compartir en este momento. ¿Y pueden verlo? Sí, Edson, ¿Se ve? podemos ver. Sí. Perfecto. Ok. Bien, entonces, hoy yo quisiera compartir definitivamente desde la visión de Carlos en su libro Sociedad, Conocimiento y Decolonialidad del Aprendizaje. Entonces yo quisiera compartir desde mi tribuna, desde mi experiencia, que es la ingeniería de software y en particular la programación de computadoras, que en algún momento conversamos con Carlos, con Adriana. Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera compartir estas ideas, quisiera compartir cómo hoy en día, actualmente, está esto del conocimiento y del aprendizaje, en lo que he querido basarme, tomando el título de Carlos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la programación, hay una frase, que quizá algunos lo hayan escuchado, que dice así: toda persona debería aprender a programar computadoras porque te enseña a pensar. Esta es una frase que la dijo Steve Jobs en una de las conferencias en una de las universidades en Estados Unidos. Entonces, escuché la participación de todos, donde se hablaba mucho del pensamiento crítico, de romper estos paradigmas, y efectivamente esta frase, pues, hace eso. Esta frase ha llegado en su momento para que precisamente todas aquellas personas de cualquier campo, de cualquier especialidad del saber, pues deberían aprender a programar computadoras porque le enseña a pensar. Esa era la frase, ¿no? Entonces, hay un pensamiento crítico que se ha hablado aquí y se ha detallado pues con amplitud, con la acertada intervención de todos, pero también hay un pensamiento computacional. Hoy en día este pensamiento computacional es transversal a cualquier ámbito del saber, y en las universidades y en las siguientes pruebas PISA, y el gobierno peruano también está planificando incluir este pensamiento computacional, porque es una corriente, digámoslo de algún modo, que está ingresando a todo campo del saber. El pensamiento computacional significa utilizar 4 cosas importantes, que es una capacidad de abstraerse, una capacidad de poder encontrar ciertas cosas comunes que le llaman patrones. Luego de esto, ordenar estos pensamientos y finalmente plantearlos en una secuencia de pasos que vendría a ser un algoritmo para poder encontrar la solución a un problema determinado. En esas pocas palabras es el pensamiento computacional, pero que detrás hay una serie de puntos, de temas complejos que se desarrollan precisamente para que cualquier persona, sea de trabajo social, sea abogado, sea ingeniero, sea médico, etcétera, sea artista, sea músico, pues use este pensamiento computacional con la finalidad de poder resolver problemas utilizando de alguna manera, y lo pongo entre comillas, la forma como un computador puede resolver un problema. Claro, teniendo en cuenta que el computador no hace solo las cosas, ¿no? Quien plantea esta solución, pues, es el programador, que es finalmente una persona, un estudiante, un joven, un niño, un adulto mayor. Cualquiera puede aprender a programar. Entonces, puse esta imagen precisamente para estar a tono con el pensamiento crítico que desarrolla Carlos en su libro y agregar desde mi experiencia que no está tan lejos el pensamiento computacional.
Entonces, hecho esta breve introducción, como les decía hace un momentito, el conocimiento y aprendizaje, que es parte del título del libro de Carlos, es lo que quería mostrarles y compartir cómo está hoy en día en este mundo audiovisual en el que nos encontramos y que hemos sido obligados, pues, por la pandemia que aún está presente, a aprender y a enseñar, a reunirnos desde nuestras casas. Ya sea con una buena o mala conexión, pero de algún modo lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo. Entonces, el conocimiento y el aprendizaje es lo que quiero compartir a ustedes, cómo hoy en día lo encontramos tecnológicamente, qué es lo que tenemos a mano. Entonces, el conocimiento en la actualidad, pues, está muy cerca de nosotros. Está a un clic de distancia de poder encontrar nosotros el conocimiento abierto de las mejores universidades del mundo, de los mejores institutos, de las mejores organizaciones del mundo, a través de estos cursos virtuales abiertos y masivos, denominados MOOCs en inglés. Ya que tenemos simplemente tres ejemplos. EDX, que es una organización que tiene como aliado el MIT de Estados Unidos y la Universidad de Harvard, la Universidad de Berkeley, por mencionar las tres principales que están en su página web, pero muchas otras universidades a nivel mundial, donde ofrecen sus cursos de sus universidades, con los sílabos, con las horas, las prácticas y las evaluaciones que ellos hacen en las universidades, pues en estas plataformas de acceso libre. Al igual que Coursera, donde hay cursos en español también, pero y los cursos en inglés están traducidos o subtitulados. Y el otro, que es Udacity, que vemos acá en la parte inferior, que es específicamente para cursos y personas orientadas a la tecnología. Entonces, con esto, el conocimiento hoy en día está a un clic de distancia, como les acabo de decir, y tan solamente, bueno, no tan solamente, porque hace un rato lo dijeron, ¿no? Bastaría una computadora con una conexión a Internet que, bueno, por la realidad que ustedes han descrito, algunas partes aún no lo tienen, pero lo que quería mostrar aquí en esta diapositiva es que el conocimiento está abierto para todos y de todas las materias, no solamente cuestiones de tecnología o programación de computadoras, sino de todas las materias. El aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es un tema pues de mucha discusión siempre, ¿no? Pero yo quería mostrar cuáles son las iniciativas y qué organizaciones en el mundo, sin fines de lucro, promueven que el aprendizaje llegue a todos, sin ningún tipo de distinción. Estas organizaciones, pues, se valen de empresas, se valen de personas que precisamente tienen como misión de que los niños, en educación básica, los jóvenes, digamos de la secundaria, y los universitarios, pues aprendan. Y principalmente lo que voy a mostrar es aprendan a programar, porque todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a pensar. Entonces, una de esas organizaciones que ha estado presente en Perú y está presente en Perú es esta, code.org. El aprendizaje y la programación en escuelas y colegios es la misión o el objetivo de esta organización. De una manera muy lúdica, de una manera muy didáctica, y por ejemplo, cualquier persona, cualquier profesor, cualquier docente que quisiera que sus alumnos aprendan un poco de programación o tengan un primer contacto con la programación de computadoras, pues simplemente se registra aquí en esta organización y la organización le pide algunas cosas que debe tener en cuenta para poder hacer una clase guiadas por la organización con el material que ellos tienen para que el docente que quiera impartir este conocimiento a sus estudiantes lo haga de una manera muy sencilla y de esa manera se promueva que la programación pues llegue a todos y cuanto más pequeños mejor porque pueden crear una serie de programas que finalmente un programa es una solución a un problema social, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Entonces, esta organización promueve eso y es de acceso libre, no hay que pagar nada. Ya hay alrededor de
80 colegios que han tenido esta experiencia con esta organización aquí en el Perú. Así como esta organización, hay esta otra organización que es CS for All. CS viene de Computer Science, que es Ciencias de la Computación, y ellos tienen la misión de llevar las ciencias de la computación y particularmente la programación de computadoras a escuelas y colegios también de una manera libre, sin ningún membresía, sin ningún pago. Pero obviamente está abierto a las donaciones que puedan hacer aquellas organizaciones que así lo vean conveniente. Entonces, esta es otra de las organizaciones que tiene similar misión con la anterior. Y una tercera, que es Teach for All, que ellos tienen la misión de desarrollar el liderazgo en aquellas escuelas y colegios y comunidades. Entonces, a diferencia de enseñar la programación de las otras dos organizaciones, ellos buscan formar futuros líderes que puedan hacer la transformación en sus comunidades, en el ámbito social donde se desarrolla. Entonces, estos tres ejemplos, Code.org, CS for All y Teach for All, pues son ejemplos de cómo el aprendizaje por iniciativa, por asociación de muchas personas, organizaciones que desean que este aprendizaje llegue a todos sin ningún tipo de distinción, pues he querido mostrarles. He querido compartir con ustedes. Definitivamente hay muchas más, pero están de algún modo más rankeadas estas tres que he mencionado. Entonces, hoy en día existen herramientas de acceso libre, como mencionaba al inicio, que te permiten crear programas, ya yendo específicamente al campo en el que me desarrollo y que quería compartir con ustedes. Cualquier persona puede convertirse en el corto plazo en un emprendedor que puede ofrecer soluciones, servicios a personas y a organizaciones que lo necesiten. Ya sea aprendiendo programación o ya sea aprendiendo una serie de materias que están de libre disponibilidad para todos. Entonces el aprendizaje en la actualidad está, digamos, al alcance de todos. Y un ejemplo, por ejemplo, hay comunidades de acceso libre para crear programas, para aprender programación de manera colaborativa. Una de estas comunidades a nivel mundial que es hoy en día líder es GitHub. Como ven aquí ustedes el logo. Esta es una comunidad de personas que programan, aprenden a programar, comparten sus programas, comparten sus soluciones de manera gratuita entre todos. Y yo quería mostrarles aquí, no se ven los números, pero... me permite un momento cambiar por aquí. A ver. Aquí en la parte inferior quería mostrar unas cifras, ¿no? Por ejemplo, esta comunidad maneja 73 millones de personas que están aprendiendo a programar y que están en esta comunidad. Hay 4 millones de organizaciones. Estas organizaciones buscan a estas personas aquí en este sitio web y aquellas personas que comparten pues sus programas y si en cierto nivel pues son convocados para trabajar o para enseñar, etcétera. Y hay 200 millones de repositorios. Los repositorios son los lugares donde están los programas, donde cualquier persona simplemente con registrarse con una cuenta de correo y una clave puede tener acceso a los programas de 73 millones de personas que están programando, aprendiendo a programar, personas ya con mucha experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, el aprender a programar principalmente y particularmente, que es lo que quería compartir con ustedes, y que tiene que ver con el aprendizaje, pues hoy en día está solamente a un clic de distancia. Y está muy cercano para todos. Entonces, el conocimiento y el aprendizaje es lo que quise mostrar con con este estatus, digamos, en el que está hoy en día, de manera virtual, de manera audiovisual, ya sea con videos, ya sea con imágenes, ya sea con un docente de manera asíncrona o de manera síncrona que puede enseñar a programar o cualquier otra materia. Entonces, de ese modo, ya cerrando mi intervención, es que
El libro, que es escrito por Carlos, donde precisamente trata sobre el conocimiento del aprendizaje en este mundo audiovisual, pues nos hace reflexionar mucho y yo quería tomar unas frases que dijeron mis antecesores sobre el rol del docente, ¿no? El rol del docente, pues, es muy importante y es importante que esté capacitado de manera pedagógica para poder llevar el aprendizaje y la enseñanza, o la enseñanza y el aprendizaje a las aulas, pues, de manera correcta, de manera tal que el estudiante pueda recibir esos conocimientos, pues, de una manera tal que lo pueda aquilatar. Y no quedarse en esos paradigmas que también nos comentaba, ¿no? Simplistas. Hay que romper esos paradigmas. Bueno, y el pensamiento computacional que les mencioné al inicio es uno de ellos. Y el libre pensar. Efectivamente, si uno aprende a programar computadoras, pues te hace libre. No hay que estar ceñido a ninguna regla en particular, porque el programar en sí es un arte y ya eso te hace libre de poder llevar tu conocimiento, crear tus programas, ofrecer tus servicios, dar soluciones a la sociedad o a las personas o a las organizaciones. Entonces, es lo que quería compartir con todos y muchas gracias. Gracias, Edson. Entonces, ya tuvimos ahí los tres comentaristas, las tres personas que desde su perspectiva nos aportaron a comprender un poco más el trabajo que trae Carlos, que presenta y que ahora va a estar disponible al público. Mariela nos comentó los datos de la educación y lo que nos llama mucha atención, sobre todo en el sector rural. Entonces tenemos que sí tener esa preocupación en perspectiva. ¿Por qué? Porque es cómodo para uno que tiene acceso estar aquí tranquilamente disfrutando todo el conocer que cada uno dispone. Pero y a estas personas que se encuentran en estos lugares alejados, distantes, cuya preocupación mayor muchas veces es garantizar un plato de comida. Entonces, esos datos que nos trae Mariela, súper así actualizados, importantes y que nos provocan reflexionar sobre los temas que trae el libro de Carlos. Luego, el profesor Jorge García hace una importante, una relevante provocación sobre nuestro quehacer revolucionario, subversivo, y nos convoca pues a presentar ahí nuestro ser en esta necesidad urgente que tenemos de rechazar todo lo que nos es impuesto, de lo que que nos hace tragar todos los días este montón de contenidos sin significado, cuyo significado nos hace cada día aplastar más las dimensiones que podemos desarrollar como persona, como ser social, como profesionales, como seres humanos. Y ustedes deberán estar preguntándose cuál es la relación que tiene todo eso con lo que ha mostrado Edson. Edson es un ingeniero de software, es un docente universitario también que tiene una preocupación de mejorar el aprendizaje de los alumnos de programación de computadoras. Entonces, cuando yo estaba analizando, leyendo el libro de Carlos para escribir el prólogo, las preocupaciones de Carlos cuando dice que todos deberían aprender a programar, me hicieron la conexión con lo que propone Edson, que es justamente un mundo donde las personas tienen acceso a la programación y ahí los límites que tenemos hoy día se disminuirían mucho. Y ahí, retomando, por ejemplo, lo que dice Jorge, lo que dice Mariela, y conectándolo a la dimensión de la educación como política pública, como política social, es que vemos que
hay iniciativas que permiten el acceso, que permiten acceder al conocimiento, a ese conocimiento de programación, de acceso a las TICs, de acceso a la tecnología, y cómo todo eso tiene que ver con nosotros en trabajo social y la importancia del trabajo de Carlos, que transforma su experiencia, que transforma su labor en una comunicación del trabajo social para el trabajo social, para la sociedad, para el mundo. Entonces, la importancia está en que posibilidades hay. Edson, con su experiencia, con sus conocimientos de la tecnología, y ahí está la dimensión interdisciplinaria de lo que nosotros siempre estamos buscando. Mariela, psicóloga, Carlos, trabajador social, Jorge, trabajador social, Edson, ingeniero, y ahí está la parte tecnológica que nosotros necesitamos si nos paramos para pensar cómo es que la pandemia nos sorprendió despreparados de la tecnología, como por ejemplo sectores enteros de la población, sobre todo los adultos mayores, quedaron excluidos de ese mundo virtual, porque su formación un poco más antigua que de la de nosotros no les dio este alcance. Y ahí la importancia de nosotros tenermos esta dimensión interdisciplinaria, pensando la educación como política pública, como política social, en la cual el Estado debe invertir, las empresas deben invertir y nosotros como sociedad debemos invertir. Entonces, con estos comentarios, cierro así los contenidos. Quisiera pasar la palabra a Carlos, pero antes quisiera también preguntar si nuestro público tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento para que nosotros lo hagamos conocido de todos, y ahí sí paso la palabra a Carlos para que él con sus respuestas pueda satisfacer a nuestra curiosidad, nuestra hambre de conocimiento, y ahí después finalmente terminar nuestro lindo evento de presentación del libro de Carlos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien quiere comentar algo ahí en el chat o en Facebook? David Díaz levantó la manito. David, te paso la palabra. Abre tu micrófono y pregunta. ¿No? Levantó la manita y bajó. Ya, no hay problema. Entonces, Carlos, te paso la palabra para que tú puedas hacer las respuestas, comentar lo que los comentaristas propusieron ahí, que tuvo todo muy interesante, y ahí, no se Sí, escucha. Ay, sí, ahora sí. muy bien, muchas gracias por sus comentarios nuevamente, creo que son muy valiosos, ¿no? También Adriana, porque creo que has consolidado muy bien muchas de estas ideas, ¿no? De fondo nos han enseñado que para ser maestros tenemos que saber, ¿no? Entonces, la idea de saber es como que no cabe la posibilidad de enseñar si no sé, ¿no? Pero creo que muchas veces hay que romper este paradigma, ¿no? Hay que llegar y hay que saber que muchas veces no sabemos todo, ¿no? Y entonces implica un cambio de lógica en cómo nos enfrentamos al conocimiento, ¿no? Entonces, eh, esta idea de poder reconocer el saber del otro, ¿no? Que es un poco también lo que mencionaba Mariela, ¿no? Es repensar la educación en otra lógica, ¿no? Y luego, esta idea de, eh, ya en el marco de la educación audiovisual, de las TICs y del acceso a Internet y estas nuevas formas de aprender que tenemos, este, es cierto que no todo puede estar controlado, ¿no? Gran parte del proceso de transición que vive la sociedad
está justamente marcado por la crisis, ¿no? No todo puede ser controlado, ¿no? En los momentos de crisis y los cambios de civilización se habla de que los que están en el poder, pero que van perdiendo vigencia, digamos, lo van perdiendo porque su capacidad de control va cediendo, mientras que también los grupos que pugnan por el poder no han alcanzado el total. Es que ahí es donde se generan las grietas, ¿no? Un poco lo que yo mencionaba, ¿no? Se puede, sí, efectivamente, no todo está controlado, no todo está dominado, hay siempre algunos lugares por donde podemos acceder a nuevo conocimiento y también a desarrollo, ¿no? La idea de poder acceder a través de un clic, ¿no? Es una potencialidad, ¿no? Se da de hecho en la medida que los actores sociales convertidos en agentes, o sea, con capacidad de agencia, puedan lograr acceder a ello, ¿no? Entonces, ese paso todavía está ahí, o sea, el decir que está latente o potencial no necesariamente es que lo podamos hacer, o sea, ¿qué condiciones deberíamos generar? Es un poco las preguntas que yo también planteo, ¿no? Y sí, efectivamente, como parte de ese oponernos a la dominación, es cómo nos adueñamos un poco de estos nuevos espacios, de estas nuevas tecnologías, ¿no? De producción del saber, porque claro, nuestro acceso es a nivel de usuario, ¿no? Entonces, a nivel de usuario en las redes sociales producimos información, ¿no? Nos grabamos en TikTok, YouTube, etcétera, pero hay detrás del telón, ¿no? Detrás del telón del Internet, detrás del telón de las redes sociales, efectivamente hay todo un lenguaje de programación, ¿no? O sea, está eh, el lenguaje madre, ¿no? Es como cuando, igual me remito a la película Matrix, es como cuando Neo comienza a ver, ¿no? Los códigos, ¿no? Y empieza a entender la vida de otra manera, ¿no? Claro, es como rompemos un poco este telón y miramos un poco lo que hay detrás, ¿no? Es una metáfora porque no solamente va amarrado al tema del lenguaje de programación, sino también a la vida misma. Cómo rompemos esta ceguera del conocimiento y nuestros jóvenes pueden acceder críticamente a pensar qué los está afectando, ¿no? ¿Por qué hay un modelo que cosifica al mundo, a las cosas, a ellos mismos y los convierte en productos, ¿no? Así como el asalariado se convierte en una mercancía, ¿no? Se convierte en una mercancía en el modelo capitalista, el producto, la persona, se convierte también en una mercancía en el mundo audiovisual, ¿no? Nos estamos acercando a momentos críticos del desarrollo tecnológico donde la realidad virtual ya estamos muy cerca, ¿no? O sea, así como antes veíamos películas futuristas que hoy se han hecho realidad, hace 20 años, 30 años, hoy día estamos viendo cómo escenarios posibles de la realidad virtual nos hacen ver cómo gran parte de la juventud va a meter, digamos, todas sus inquietudes, experiencias a este espacio, ¿no? Entonces, lo que nos enfrentamos es un escenario del que si no nos adelantamos a revisar qué está pasando, probablemente nos va a pasar por encima, ¿no? Entonces, hay la necesidad de reflexionar sobre ello, ¿no? Bueno, gran parte del libro expresa también en parte una experiencia de vida y una experiencia profesional, como lo planteaba Jorge. Yo vengo haciendo videos desde el año 2000, más o menos, y en la última etapa, hacia 2008, 2009, y hemos hecho, junto a un equipo, obviamente, participando, se han generado decenas de videos, ¿no? Muchos para el mismo sistema educativo, ¿no? Para educación a distancia, para el Ministerio de Educación, a través de una institución que se llama Cantu, ¿no? De la que aprendí mucho, ¿no? Justamente quien dirigía la institución y que aprecio muchísimo, Scarlett Sayán era psicóloga social, igual que Mariela, ¿no? Entonces, hay una experiencia también que se expresa en el libro y que me ha motivado un poco a pensar estos aspectos y cómo estos pueden ayudar a reflexionar sobre cómo estamos educando, cómo deberíamos educar y cómo podemos también contribuir desde la educación y desde una mirada social de la educación, ¿no? Es decir, más allá de la forma pedagógica, sino más bien de la formación del ser humano para lo que pensamos como sociedad, es un poco lo que motiva estas reflexiones en el libro.
Sí, no sé si habrían preguntas o Sí, comentarios, sí por hay. favor. Justamente me demoré un poquito en encender mi micrófono. David quiere hacer su pregunta y Leticia Reyes también quiere hacer un comentario o una pregunta. Les doy la palabra, David primero y luego Leticia, para que ustedes puedan expresar sus inquietudes. David, Hola, ahora sí se escucha, ¿no? sí, ajá. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, con todas. Profesor, a los años y felicitaciones, ¿no? Creo que Gracias. es un aporte muy interesante y necesario también. Creo que parte también desde el hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía algunas curiosidades. En realidad, creo que este tema lo hemos conversado ya en clases. Allá por el 2019 tuvimos una clase sobre esto, con una lectura que me dejó muchas dudas y que vuelven a mí ahora que le estoy escuchando a usted, ¿no? Lo primero es que, no sé, lo primero que salta siempre cuando se habla de estos temas es que el Internet es una herramienta, ¿no? Entonces, solamente hay que saber como que para qué bando utilizarla o para qué utilizarla, ¿no? No sé si debamos hacernos más preguntas más allá de eso, ¿no? De que si solo es una herramienta y punto, ¿no? Si solo es un recipiente que hay que ver con qué contenido llenar, ¿no? Quizás debamos cuestionarnos un poco más si no hay un contenido quizás oculto, ¿no? Por así decirlo, porque al fin y al cabo esto es un producto cultural, el Internet es un producto cultural, ¿no? Surgió en un cierto contexto, en un contexto eh, social, histórico en el norte global, ¿no? Y no sé si debamos preguntarnos si tiene una ética detrás, si tiene una lógica detrás la virtualidad, ¿no? Por ahí en algún momento escuché sobre la ontología de la virtualidad. Entonces, por eso siempre se me quedó también esta cuestión ahí, ¿no? Y lo pregunto porque, por ejemplo, cuando he ido a territorio de las comunidades indígenas, por ejemplo, en el norte de Loreto, y llegan los celulares, llega el internet, dicho sea de paso, llega mal, este, llega, llega a causar, por ejemplo, algún malestar, sobre todo en las personas mayores, ¿no? En las madres, en los padres, ¿no? Eh, Llega a contraponer un poco con algunas costumbres o hábitos de la misma comunidad, ¿no? Entonces, no sé si si la llegada al Internet también tiene una dimensión que desarticula, por ejemplo, en el caso de las comunidades, el tejido social de las comunidades y sus propias formas de existir socialmente, ¿no? Entonces, esto, bueno, sin desdeñar que los mismos pueblos, las mismas organizaciones indígenas demandan que el Internet llegue a sus comunidades, ¿no? Entonces, pero por otro lado también hay una mirada a veces paternalista, ¿no? Por ejemplo, una vez tuvimos una reunión con los APUS y las autoridades de Pronatel y uno de los directores de Pronatel nos decía, bueno, no necesita esta comunidad mucha señal porque hemos identificado que los niños y las niñas no entran solo para sus clases, sino que también entran para Facebook, también entran para TikTok. Entonces, esta mirada racista y paternalista del funcionario era terrible, ¿no? Entonces, estas son las dos caras del problema, ¿no? Porque no sé si basta con que el Estado, pues, en sus políticas, haga llegar laptops, tablets y punto, ¿no? Entonces, así como que también no basta que llegue una escuela, sino que hay que pensar en una educación intercultural, que no se acaba con hacer la educación en la lengua de la comunidad, ¿no? La educación intercultural va más allá de eso, ¿no? Entonces, quizás pensar estas políticas de la virtualidad también con un enfoque intercultural, ¿qué implicaría eso, no? Y por último, bueno, a nivel político, en realidad las herramientas virtuales para las comunidades indígenas, para las organizaciones indígenas, han sido pues muy positivo en realidad, ¿no? Desde el levantamiento zapatista quizás en el 94, cuando se hizo uso de estas herramientas virtuales y se globalizó sus demandas, sus luchas, esto ha sido recurrente
en las organizaciones indígenas hasta el día de hoy, ¿no? Y sin embargo, en el tema de educación creo que es un tema más complejo. Y lo que yo veo es que cuando el Estado llega con estos productos de las laptops, los internets, la virtualidad, la educación a distancia, causa quizás, no sé si decirlo así, pero causa más daño que bien, ¿no? Al hacerlo de manera, uno, sin participación, sin un enfoque intercultural, sin preguntarse más allá, ¿no? Más bien, en las experiencias autonómicas, por ejemplo, en el Movimiento Sin Tierra o en la misma experiencia zapatista en México, sí se hace uso de estas herramientas, pero tiene otros resultados, ¿no? Resultados muy distintos a los que vemos aquí en el Perú, ¿no? Entonces le planteo un poco esas cuestiones porque, como decía la compañera Adriana, es hora de plantear nuestras curiosidades. Quizás unas curiosidades no tan acabadas, pero las que me ha generado la discusión de hoy, ¿no? Felicitaciones, nuevo profesor. Gracias, David. Voy a pasar la palabra para Leticia, que quiere hacer también su pregunta o su comentario, y luego Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Se escucha. Bueno, muchísimas gracias. Me llama la atención, Jonas, el aporte que quisiera hacer va en relación a que todos los participantes o todos los ponentes tienen una visión muy real, se podría decir, muy a su modo y muy válida, y por lo cual los felicito. De cierta manera, se hace necesario este tipo de presentaciones porque reflejan la realidad de una sociedad de los diferentes países o las diferentes regiones de cada país. Me llaman la atención a mí varias observaciones o varios comentarios que hacen cada uno de ellos. En el caso de Carlos Eduardo Cáceres, en donde hace el comentario de repensar la educación. Yo soy docente, soy trabajadora social, trabajo en una comunidad en donde la pandemia, como dijo él, nos sorprendió. Nos sorprendió en el sentido de que hizo evidente prácticamente las carencias, las grandes carencias que tiene el sector educativo, pero también las grandes carencias que tiene la sociedad en los diferentes índoles de niveles culturales de la tecnología, en las diferentes clases sociales. La sociedad en general no estaba acostumbrada a tener una educación virtual. Teníamos que recibir las clases de manera presencial, lo que hace también muy evidente que los tiempos de la virtualidad pues se tendrían que manejar de una manera muy cuidadosa por la situación de que no se ha tenido la educación en ese campo. Pero también se hace necesario que también como docentes o los que participan en la educación de una forma directa, el hecho de pensar que se tiene conocimiento amplio en la materia no lo es suficiente. En este caso, se hace necesario también el estar actualizado, porque esto de la pandemia prácticamente llegó para quedarse. Y lo que obliga es a repensar justamente las nuevas estrategias, las nuevas políticas que se tienen que generar en la educación. No basta con que el gobierno invierta en infraestructura, no basta con que pongan buenas escuelas o que trate de llegar a las escuelas más desprotegidas
como lo decía también el compañero Jorge García, que en algunos países nada más se llegó para hacer un reacomodo del aula hasta en un lugar abierto, al aire abierto, que es una realidad en todos los países de América Latina. Yo cerraría con un comentario en donde pienso que la población también tiene un papel fundamental en contribuir para que toda sociedad pueda avanzar. No debemos dejar toda la tarea nada más al gobierno, a los profesores, sino en este caso también toda la sociedad puede hacer un cambio general cuando se le hace conciencia de que la tecnología es una herramienta que va a llegar al grado de que nos va a facilitar y que el hecho de que nada más se use, como dijo por ahí un compañero, para el TikTok o para videograbar videos y subirlos o compartirlos al Face, estaríamos hablando sobre un pensamiento muy cuadrado en donde el uso de la tecnología no le estaríamos dando un uso educativo. Hay que ampliar esa visión ante la sociedad y para la sociedad que puede llegar a un mejoramiento y un desarrollo mejor. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Leticia. Gracias, David. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Carlos, ¿tú quieres decir más algo sobre lo que dijeron las dos últimas personas, David, Leticia? Claro, claro. Sí, bueno, nada, David, gracias por el comentario. No creo que en el libro podamos abordar todos los escenarios planteados, ¿no? Efectivamente hay, cuando hablamos de ruralidad, no estamos hablando de una sola cosa, ¿no? Un solo tipo de ruralidad, estamos hablando de múltiples ruralidades, múltiples condiciones, ¿no? Muchas versiones de la ruralidad, casi como diversos universos, ¿no? Hay una pluriversidad ahí, digamos, de escenarios, ¿no? Entonces, eh, eh, cada escenario afronta una realidad distinta y su relación en torno a tanto a cómo observan los cambios tecnológicos, su relación con el Estado, sus formas de resistencia, su identidad, eh, será motivo de análisis, ¿no? Para efectos del Estado, yo sí reafirmo la idea tomada de Nicolás Lynch, que es la idea de un Estado ajeno, ¿no? No es un Estado débil o carente o ineficiente, sino es un Estado ajeno, es decir, un Estado no identificado, ¿no? Que representa justamente esto que veníamos hablando, que es un tipo de sociedad, ¿no? Bajo un patrón dominante, ¿no? Que ha destruido saberes, ¿no? Un proceso de destrucción de saberes que como bien decían, citando a Boaventura de Sousa, ha habido un epistemicidio, ¿no? Y esto se ha desarrollado a través de instituciones. ¿Cuál digamos que es la institución por excelencia el Estado, ¿no? Que como decía en sus funciones ampliadas, controla la educación, controla el comercio, controla la industria, ¿no? Tú puedes hacer esta industria, tú no puedes, ¿no? Tú puedes tener acceso, te hacemos carreteras, a ti no. Entonces, es como funciona el Estado, ¿no? Perfeccionando su accionar para mantener un status quo de la dominación, ¿no? Entonces, no hay, por lo tanto, en esa perspectiva, una participación del Estado que busque generar un trato de igual a igual, ¿no? Entonces, esta relación es la que hay que replantear, es un poco la que hay que en ese mismo sentido también lo planteado por Leticia, ¿no? Yo creo que también hay que cuestionar estas ideas de autoflagelarse como formas de acceder a derechos, ¿no? Esto de autoexigirse, ¿no? Porque el Estado no tiene toda la culpa, es un mensaje también, ¿no? Es un mensaje de dominación, porque hay un desconocimiento de los derechos, ¿no? Más bien por el contrario, hay una necesidad de reconocernos como parte de un Estado como nacional, ¿no? Que nos debe garantizar ciertos derechos. Además,
que podríamos participar de él en igualdad de condiciones, ¿no? Para ponerlos en términos de, por ejemplo, a veces en espacios de participación más comunitarios, ¿no? Ya, ¿cómo todos participamos de la repartición de la torta, ¿no? Creo que eso es claro, algunos se llevan una gran tajada y otros, no sé, pues, ¿no? Pueden oler la torta nada más, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? Es el país de todos, es el espacio de todos, ¿no? Y efectivamente, tenemos que plantear estos cuestionamientos en el marco de algo, ¿no? En este caso, hemos planteado un poco estos cuestionamientos en el marco de la educación, ¿no? ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo podemos repensar la educación? ¿Cómo podemos hacer que esta educación sea mucho más fructífera para nuestros estudiantes? No para que salgan solamente a emprender, sino para la vida misma, ¿no? Es como resolvemos estos problemas tan cotidianos como el alto tráfico que está basado eminentemente en el desorden y el irrespeto por el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos aspectos como la solidaridad, el compañerismo, ¿no? La empatía, ¿no? Esos aspectos que elevan un poco, nos elevan como sociedad, ¿no? Ese es un poco, creo, de fondo las cuestiones que tratamos de abordar. Gracias, Carlos. Me parece que Esperanza Gómez levantó la mano. Esperanza, ¿tú quieres preguntar algo o comentar? Buenas noches, disculpa, yo no levanté la mano. Ay, ya no hay problema, mi amor. Igual, bueno, pero igual no. eh, no, feliz con este libro, profesor Carlos, y estábamos ya necesitando hace mucho tiempo una reflexión de el trabajo social en el campo educativo, porque siempre hemos hablado de que nuestra labor importante de educación en todos los sentidos, no solo en la academia, sino en general en los procesos sociales y demás, pero nos viene muy bien esa reflexión. Ávidamente nos vamos a leer el texto, por supuesto que sí, lo vamos a compartir y esperamos que, bueno, yo sí propondría, ¿no? Que ojalá luego que podamos leer tengamos oportunidad de conversar, ¿no? Ya con la lectura del libro, abrirnos a esos debates del trabajo social, de su labor educativa, de los desafíos que nos representa. Digamos que una época de virtualización, de una era digital que ya no se va a ir, que no se va a ir indudablemente y que hay que mirarla también desde esa crítica colonial que necesitamos, pero también hacerle una mirada intercultural muy crítica de esos contenidos que aparecen y que no aparecen tan visibles. Felicitaciones con todo el corazón, profesor Carlos, abrazos desde Colombia, muchísimos abrazos. Muchas Gracias. gracias. Entonces, creo que ya vamos llegando al final y voy a hacer unos comentarios breves. Una de las cosas que me llamó mucha atención cuando Carlos terminaba el trabajo es que él lo disponibiliza. Y entonces yo le dije, Carlos, de verdad que me ha sorprendido con esto, porque me hace recordar una idea que yo conocí hace muchos años, llamada el libro libre. ¿Qué es el libro libre? Es un libro que no posee dueño, no posee un propietario. O sea, hay un autor, una persona que elaboró y desarrolló una idea, pero que la libera, que la deja volar. Entonces, el libro de Carlos tiene esa bellísima, hermosa característica de ser un libro libre, de libre acceso, y que todos podrán recibir, podrán descargar después en la página de CELAS. De verdad, eso así me ha emocionado mucho, esa característica del libro.
Adriana, está apagado tu micrófono. Acá, ahora sí, fue el audio. Entonces, Paulo Freire dice, la educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es transferencia de conocimientos, sino encuentro de interlocutores que buscan el sentido de significados. En ese sentido, la descolonización del saber, del conocer, de la educación, transforma el rol del docente y el rol de los alumnos en personas que se están relacionando de una manera horizontal y no vertical como propusieron también los comentaristas. Hay una manito levantada, pero no se identifica su nombre. No sé si quiere decir alguna cosa. No, no dice nada. Bueno, creo que vamos llegando al final. El libro de Carlos reinaugura una fuerte tradición en Celas, que es la publicación de libros que son resultados de investigaciones, son reflexiones críticas y que son para el fortalecimiento, el crecimiento, la expansión del trabajo social como una carrera fundamental en la sociedad en que estamos. Entonces, el trabajador social es uno de los profesionales que más interactúa con la desigualdad, con las expresiones de esa sociedad tan contradictoria en la cual vivimos. Entonces, el libro reinaugura ese espacio. Los trabajadores y trabajadoras sociales están invitados a escribir, a promover sus comunicaciones, la comunicación de los conocimientos que tienen del campo laboral a donde se desarrollan y proponer esta comunicación de manera que los demás trabajadores puedan tomar conocimiento de sus contenidos, de los problemas que ustedes se encuentran y las soluciones que han encontrado y desarrollado para resolver los problemas que tienen ahí en su actuación profesional. Si no hay más comentarios, preguntas, creo que voy a agradecer a todos, a Carlos, a mi linda y hermosa comisión de comunicaciones que ha organizado este bellísimo evento, del cual tengo el honor de participar. Agradecer a Mariela Bazán, comentarios así magníficos. Jorge García, el profesor que es director de la Escuela de Trabajo Social. Edson, que amablemente vino a participar con una visión de la tecnología, brindándonos también ahí posibilidades que pueden transformarse en aspectos de la política pública. Y finalmente agradecer al CELAS la posibilidad de esta nueva publicación, el libro de Carlos reinaugurando este espacio para la publicación del libro. A todos muchísimas gracias y que tengan una hermosa noche.